Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20. Lo que contamina al hombre. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. En este momento especial de la mañana, solicitamos tu bendición para que al abrir la Escritura el Santo Consolador esté con nosotros y nos dé sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo vamos a estudiar tres temas generales. El primero, lo que contamina al hombre. Después, la fe de la mujer cananea. Y finalmente, el milagro de alimentar a las 4,000 personas. En la primera sección, el tema que se aborda son dos maneras diferentes de ver la religión. Una como un medio de purificación basado en tradiciones y celo por guardar unas normas. Y la otra como un medio de conocer a Dios y seguir sus indicaciones. Los escribas y los fariseos tenían un vivo interés en hacer mejor las cosas para que no se repitiera la apostasía que llevó a Israel al cautiverio babilónico. Las leyes ceremoniales dadas por Dios, en las que se definían la contaminación y la limpieza, fueron ampliadas de tal manera que se crearon una cantidad de ceremonias, leyes y tradiciones para evitar estar contaminado. Estas normas, inventadas por ellos, fueron consideradas de más valor que cuando se debía elegir entre obedecer la ley de Dios o estas ceremonias. Se daba prioridad, pues, a estas normas rabínicas. Elena de Way comenta lo siguiente: las reglas acerca de la purificación eran innumerables, y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones, mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido. Su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Libro El deseo de todas las gentes, página 360. Ellos llegaron a convertir todas estas prácticas en un fin en sí mismas y eran guardadas con mucho rigor. Además, que estaban constantemente vigilantes si alguien no seguía con esas tradiciones. Tales personas eran objeto de acusaciones y eran puestos en la vergüenza pública. Debemos recordar que para los fariseos la observancia de todas estas ceremonias era religión, era lo que Dios esperaba de ellos. Observarlas era agradar a Dios y ser buenas personas. Para ellos, todas estas ceremonias eran tan sagradas como los 10 mandamientos o hasta más, y entonces identifican la religión como un montón de normas externas. Pero ahora vino Jesús y va a ayudarnos a poner las cosas en el verdadero sentido. La primera sección de este capítulo 15 de Mateo, los versículos 1 al 20, tiene que ver con lo que realmente contamina al hombre. Al tipo de tradiciones es que hace referencia a los versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Este es uno de los pasajes más importantes de la narración evangélica, porque representa el choque entre Jesús y los representantes de la ortodoxia judía. Pero más que una confrontación personal entre Jesús y los líderes religiosos, es un enfrentamiento entre dos puntos de vista de la religión y las demandas de Dios. Al parecer,
Los discípulos de Jesús no estaban observando toda esta cantidad de normas de purificación. Ellos simplemente comen sin lavarse las manos, una falta que por demás se consideraba grave. El lavamiento aquí referido era estrictamente ritual y no higiénico. Se dice que este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma primero de una mano y luego de la otra, teniendo la mano levantada de tal manera que el agua corriera desde la palma hasta la muñeca, pero no más de allá, cuidando todo el tiempo para que el agua no volviera a la palma, y después frotando alternadamente una mano con la palma de la otra. La mínima cantidad de agua prescrita era la que pudiera caber en una cáscara y media de huevo. Sin embargo, parece que donde no se conseguía agua, se permitía una ablución en seco, en la cual la persona sencillamente hacía los movimientos de lavarse las manos en la forma prescrita. Ahora, no hacerlo significa que quedaban contaminados, es decir, que estaban en un estado en el que le estaban vedados el culto y el acceso a Dios. Así que no era un asunto moral, pero vean el reclamo que le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aquí los escribas y fariseos reconocen que este no es un mandamiento de Dios, sino una tradición de los ancianos. Y hay dos cosas a tener en cuenta. Número uno, esta acusación es sobre Jesús. ¿Por qué Jesús permite que se quebranten las tradiciones? Estas tienen tanto valor para ellos como si fuera más que la ley de Dios. En segundo lugar, cada vez que la obra de Dios se abre paso, el enemigo de las almas incita conflictos basados en cosas de menor importancia, para que sean exageradas hasta ubicarlas y darles un valor incluso de mandamiento divino. ¿Cuántas veces se refleja esta realidad en la iglesia moderna? En pleno siglo XXI, los más grandes debates de la iglesia giran en torno a normas o tradiciones que incluso el mismo Dios no nos ha dicho que observemos. Muchas veces estas tradiciones son elevadas al nivel de principios y son observadas con mayor rigor que incluso dejan los mandamientos de Dios en segundo plano. Tengamos mucho cuidado de convertirnos en fariseos y saduceos modernos, creando un sinnúmero de tradiciones y convertirlos en norma para los demás. La respuesta de Jesús no fue directa, sino que lo lleva a analizar de cómo las tradiciones se les está dando mayor importancia que los mandamientos de Dios. Versículos 3 al 11. Veamos el versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús los confrontó con lo fundamental. Lo primero que hace es decirles que ellos quebrantan el mandamiento de Dios por las tradiciones. Los fariseos hablan de la tradición de los ancianos y Jesús les dice: vuestras tradiciones es algo inventado por ellos, no era una tradición antigua, y ustedes quebrantan el mandamiento de Dios que es anterior a la tradición y dado por alguien superior. Lo cierto es que quienes se muestran más celosos en que se cumplan lo que ellos imponen son los que menos se esmeran en el cumplimiento de los preceptos divinos. Están más preocupados por las tradiciones que por obedecer los mandamientos que el Señor les ha dado. Entonces los confronta con una realidad, versículos 4 al 6. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre sea condenado de muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Recordemos que el quinto mandamiento de la ley de Dios trata sobre honrar a padre y madre. Este mandamiento debe entenderse en su contexto. Es un principio aplicable en todas las épocas. Los hijos que tienen un padre y una madre y que fueron cuidados por ellos
fueron amados y criados con dedicación, si no son capaces de amar a quienes ven, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ven? Ahora, en la legislación hebrea, un hijo que deshonra a sus padres era digno de muerte. Pero ahora, ellos con sus tradiciones habían permitido que los hijos deshonraran abiertamente a sus padres, no cuidando de ellos en su vejez. Recordemos que en Israel el valor familiar era muy importante. No existían seguros para la vejez ni tampoco geriátricos. Era deber de los hijos velar por el bienestar de sus ancianos padres. Pero algunos egoístamente, para evitar el compartir lo que tienen con los padres, declaraban que lo que tenían era como corbán, es decir, lo he consagrado a Dios. Entonces podían seguir disfrutando de todo lo que tenían mientras vivían y al morir sus bienes pasaban al templo. Esta era una tradición que colocaron por encima de la ley de Dios. Eludía su deber filial, profesando una piedad superior. Mediante este tortuoso proceder, los sacerdotes consentían en que sus codiciosos feligreses quedaran exentos de la solemne obligación de sostener a sus padres. Entonces Mateo hace referencia a que esto cumple otra profecía del Antiguo Testamento. Sigamos estudiando Mateo 15, ahora los versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor habla a estos hombres hipócritas. El término es una referencia a esos actores que representan algo, pero que no son ellos. El fariseo es un hombre que pretende honrar a Dios, pero que su corazón está contaminado por el pecado. Es una adoración hueca, basada en tradiciones y no en una profesión de sinceridad con Dios. Dos cosas se destacan de esta profecía. Número 1, no hay adoración sincera, no hay adoración que brote del corazón. Cuando la religión se enfatiza es en la conducta, corremos el riesgo de llevar una vida correcta, pero un corazón lejos de Dios. La adoración verdadera debe ser en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores sinceros que sientan con alegría estar bien, contentos, felices ante la presencia del Señor. En segundo lugar, se destaca que se enseñan mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Esta gente toma normas, costumbres e inventa tradiciones y les da el estatus de mandamientos de Dios. Llegan a afirmar: esto es lo que Dios quiere, como si realmente ellos le hubieran preguntado a Dios. Elena de White dice: todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, prestan atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 364. Esta es una de las trampas mortales que el enemigo de las almas cierne sobre la iglesia, y es tratar de confundir las tradiciones con los mandamientos de Dios. Elena de White dice: ellos presentaban a la gente tradiciones, hipótesis y fábulas de esta clase. Las formas y las ceremonias que imponían hacían sencillamente imposible que la gente supiera si estaban guardando la palabra de Dios o siguiendo las tradiciones humanas. Satanás experimenta un enorme placer cuando puede confundir las mentes en esta forma. Libro El Evangelismo, página 159. Tengamos cuidado con esta terrible tentación que como religiosos podemos caer. Debemos tener claro cuáles son los principios ordenados por Dios que deben ser obedecidos como resultado de la obra del Espíritu en el corazón. Y por otra parte, saber cuáles son las normas, costumbres, tradiciones que, aunque son buenas, no son obligatorias ni aplicables a todas las personas. Debemos tener cuidado, los predicadores y líderes de la iglesia, de estar predicando nuestras opiniones o colocando normas y señalando caminos que Dios no nos ha mandado hacer. Nuestro trabajo consiste en presentar la palabra de Dios, no nuestras opiniones o nuestras costumbres o nuestras tradiciones.
No debemos imponer sobre otros lo que a nosotros nos parece. Lo que debemos es presentar un "así dice Jehová". Elena de White advierte sobre el error de mezclar la verdad con las tradiciones. Ella exhorta diciendo: Satanás ha obrado con poder engañoso, introduciendo una multitud de errores que oscurecen la verdad. El error no podría permanecer solo, pronto se extinguiría si no se aferrara como un parásito del árbol de la verdad. El error extrae su vida de la verdad de Dios. Las tradiciones de los hombres, como gérmenes que circulan, se aferran de la verdad de Dios y los hombres las consideran como una parte de la verdad. Satanás se afianza y cautiva la mente de los hombres mediante falsas doctrinas, haciendo que se sostengan teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres atrevidamente enseñan como doctrinas los mandamientos de hombres, y a medida que las tradiciones se transmiten de un siglo a otro, adquieren poder sobre la mente humana. Pero la antigüedad no convierte el error en verdad, ni su agobiante peso hace que la planta de la verdad se convierta en un parásito. El árbol de la verdad, de su propio fruto genuino, que muestra su verdadero origen y naturaleza. El parásito del error da también su propio fruto y manifiesta que su carácter difiere de la planta de origen celestial. Carta 43 del año 1895. Nuestra fuente de inspiración y sabiduría es la palabra de Dios. Acudamos a ella y busquemos la verdad en su totalidad. Jesús reúne a las personas para concluir su discurso. Versículos 10 y 11 de Mateo capítulo 15. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Una vez que ha silenciado a aquellos que vienen a confrontarle, Jesús ahora se dirige a la multitud. No son las cosas externas los que nos contaminan en lo que tiene que ver con el alma, con el corazón, sino lo que tenemos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro corazón. No es lavándose las manos como se limpia el corazón. La limpieza del corazón es una obra del Espíritu y es allí donde debe estar nuestra atención. El comer sin lavarse las manos no me va a descalificar ante Dios, sino el que mi corazón albergue codicia, malos pensamientos y maldad. Siguiendo el estudio de este capítulo, entonces viene un diálogo entre los discípulos y Jesús sobre lo que tiene que ver con la contaminación. Esta es la sección que va del versículo 12 hasta el 20. Los discípulos vieron que las palabras de Jesús no cayeron bien entre los fariseos. Leamos el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos, como las personas del común, guardaban mucho respeto y admiración por estos actores religiosos. Así que quizás con un poco de preocupación, y le dijeron a Jesús que los fariseos se ofendieron, porque Jesús les estaba moviendo el piso. Ellos habían edificado su religión con base a estas normas y tradiciones. La afirmación de Jesús era más que alarmante, era revolucionaria. Si Jesús tenía razón, toda la religión que ellos habían profesado estaba equivocada. Lo que Jesús les presentaba complicaba las cosas, porque era más fácil lavarse las manos que llevar una profesión de corazón. Era más fácil decir corbán que ayudar a sus padres. Una religión de corazón es más complicada. Berkeley afirma: todavía no hemos aprendido del todo esta lección. El asistir regularmente a la iglesia, echar generosamente en la colecta, ser miembro de un círculo de estudio bíblico son todas estas cosas externas. Son medios que conducen a la religión, pero no son la religión. Nunca nos podremos recordar a nosotros mismos suficientemente que la religión consiste en una relación personal y en una actitud hacia Dios y nuestros semejantes. Por eso los fariseos estaban ofendidos. Su religión había quedado sin fundamento. Entonces veamos lo que el maestro le dice a la gente, a sus discípulos, versículos 13 y 14. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les presenta dos asuntos. Número 1, toda planta que Él no plantó no es de Él. Las leyes que no fueron puestas por Él, pues no son de Él y deben dejarse. Elena de Guay hace varios comentarios al respecto. Ella dice: las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o mala. Deseo a todas las gentes, 363. Y aquello que no se identifica con el Señor, pues debe ser desarraigado y debe permitirse es que florezca lo que el Señor ha plantado, su palabra. En el mismo libro, la página 364, ella sigue afirmando: en lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella solo se encuentra la verdad sin mezcla de error. Muchos hoy están haciendo lo mismo, colocando tradiciones por encima de la palabra de Dios, y esto debe abandonarse. Debe afirmarse es en la palabra de Dios. Lo segundo que presenta Jesús es el ciego guiando a otro ciego. Los discípulos no vieron con buenos ojos que estas personas tan importantes en la sociedad judía se enojaran con ellos. Pero Jesús les dice: dejadlos, son ciegos que sirven de guías de ciegos. Es decir, no ven la luz de la verdad, están caminando a ciegas, no guían a las personas por las sendas seguras de la verdad. Entonces ambos tendrán un final triste, caerán en el abismo, no distinguen el camino verdadero porque sus tradiciones les impiden ver claramente. Los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba enseñando, versículos 15 y 16. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? Pedro llama a esta enseñanza de Jesús una parábola que al parecer no podía entender. Era el choque de ideas, el choque de dos formas de vivir la religión. Y Jesús les reprende diciendo: ¿también ustedes están faltos de entendimiento? Es decir, a semejanza de la multitud a la cual había sido dirigida la parábola, era tan solo razonable esperar que los discípulos tuvieran una ventaja frente al común de la gente en lo que respecta a comprender las verdades de la salvación. Al estar con Jesús, ya debían tener una mejor comprensión de las enseñanzas del Evangelio. Cristo espera de nosotros un progreso de la gracia y el conocimiento de su palabra. A medida que pasamos el tiempo en la iglesia y estudiamos el mensaje de Dios, pues debemos ir madurando conforme va pasando el tiempo. A continuación, Jesús pasa a explicarles versículos 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En otras palabras, comer con las manos sin lavar no tenía un efecto moral de ninguna clase sobre un hombre. Si comes con las manos sin lavar, entra por la boca y hace la digestión, y después lo que no es aprovechado pues sale en la letrina. Eso no contamina el alma. Lo que contamina el alma es lo que está en el corazón, el pecado que forma parte de nuestra existencia, el pecado que se arraiga en nuestro ser. Es lo que nos lleva a decir cosas o a hacer cosas contrarias a lo que Dios ordena. La enseñanza de Jesús es que lo que más importa de una persona es el corazón. Lo que importa en relación con Dios no es tanto cómo actuamos, sino por qué actuamos. No tanto lo que hacemos, sino lo que querríamos hacer en lo íntimo de nuestro ser.
El hombre, dice Tomás de Aquino, mira la acción, pero Dios mira la intención. La enseñanza de Jesús a que nos condena a cada uno de nosotros es que ninguno se puede considerar bueno porque cumpla las reglas y normas externas, sino solo cuando su corazón sea limpio. Elena de Guay afirma: a la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. La pureza e impureza se refiere al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres lo que contamina a un hombre. Libro El deseo de todas las gentes, página 363. Lo que necesitamos, apreciado amigo y hermano, es un cambio de corazón, no un aumento de normas o tradiciones. Lo que realmente marca nuestra dirección en la vida es lo que hay en nuestro corazón. Y allí es donde Cristo debe ser el soberano. Es donde Cristo debe hacer su obra, transformándonos de adentro hacia afuera. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.